La música es la banda sonora de la vida. Melodías e historias que han acompañado nuestro camino. La música, cultura y lenguaje universal. Bienvenidos. En el capítulo anterior hablábamos de música andina colombiana, tocamos algunas pinceladas de la música mexicana, también tuvimos la oportunidad de hablar del cine de oro mexicano, de algunos boleros, y como lo hemos manifestado en cada uno de estos especiales, son programas que tendrían un tinte de récord. Hoy vamos a hablar de música colombiana, de algunos de los aspectos y géneros de la música colombiana, y este programa lo quisimos empezar con poesía. Cuando hablamos de poesía, está íntimamente ligada a la radio colombiana. Rodrigo Correa Palacio, Carlos Alberto Mejía Saldarriaga. Cuando se hacía esa radio, para algunos demasiado mecánica, demasiado seria, y para otros una radio educada, culta. Don Augusto, como siempre, para los televidentes y para nosotros es un placer tenerlo nuevamente aquí en Especiales. Bueno, Hugo, como ya se volvió habitual para la casa y para ustedes, muchas gracias por permitirme llegar a los que miran el canal comunitario, a los que gozan de la buena música, porque recordemos que solo hay dos, la buena y la mala, y dispuesto a entrar en materia dentro de lo que nos atañe de este programa, que es hablar, digamos, de la poesía y de algunos ritmos de la música colombiana. Decíamos que la música, la radio y la televisión están íntimamente ligados a través de toda esta historia. Hacia los años 50, 60, década de los 70 y finales de los 80, la radio jugaba un papel preponderante en el desarrollo de la historia artística de este país. Todelar con sus radionovelas, quienes de nuestros televidentes no recuerdan Calimán, Soluciona su problema, La ley contra el AMPA, a uno de los mejores humoristas latinoamericanos, por no decir que el mejor, Guillermo Zuluaga Montecristo. Y dentro de la música, también la música cantada e interpretada dentro de la poesía, no podemos olvidar a un gran locutor, Carlos Alberto Mejía Saldarriaga. Ellos, don Augusto, con base en su voz, determinaron en algún momento, vamos a hacer también música cantada, y empiezan a hablar de la poesía. ¿Cuántos de nosotros un 31 de diciembre no hemos llorado, cantado y soñado con el brindis del bohemio? Faltando 5 para las 12, frases como brindo por la mujer, mas no por esa. En fin, y una cantidad de poesías. Don Carlos Alberto Mejía Saldarriaga. Vamos a escuchar algunos de esos fragmentos de esas poesías. ¿Cómo fue, señora? ¿Cómo son las cosas cuando son del alma? Ella era muy linda y era muy hombre, y yo la quería y ella me adoraba. Pero ella sombra se me interponía, y todas las noches junto a su ventana fragantes manojos de rosas había, y rojos claveles y dalias de nácar. Y cuando las sombras cubrían las cosas y el ancho cielo la luna brillaba, entre las palmeras brotaba su canto y como una flecha llegaba a su casa. Don Augusto, aunque este es un programa netamente musical, usted también es un hombre que sabe de radio, conoce de radio y ha escuchado de radio. ¿Qué le evocan estas voces de la radio de antaño, de esa radio antigua de los años 70, 80, que tenía una particularidad? El locutor muchas veces fallecía y el oyente no lo llegó a conocer, entonces se creía esa magia de imaginarse al locutor con esa voz por allá, hola amiga mía, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Esas voces donde se imaginaban al radioactor, 1,80, ojos verdes, piel canela, y cuando lo conocían realmente no tenía nada que ver con la voz. No, hay dos cosas muy importantes que haciendo tú la presentación del programa me recordaba, ¿quién lo creyera? Marcó en la historia la poesía en Colombia los bolsilibros de Editorial Vedud. Eso es una cosa que yo me he trasnochado, he tratado de conseguir siquiera uno.
y no he podido. ¿Dónde están? No sabemos. Y segundo, que a lo que tú dices de las voces, uno niño, pero ya tratando de incursionar en la radio, uno se asomaba por el radio de la casa a ver dónde era que estaba la persona hablando. Es decir, uno, como eso tenía unos tubos y los tubitos iluminaban, uno era buscando el poeta, el declamador. Trascendental para enamorar, hay que mirar o reconocer o recordar que la poesía enamoró, hizo muchas parejas y por qué no matrimonio, porque era una época de mucho romanticismo y ese romanticismo, como tú decías, va enlazado con las famosas serenatas. Uno digamos, cuando el despertar romántico de uno lo primero que hacía para conquistar una dama, la noviecita, era mandarle un bolsilibro de poemas de X o Y autor. Y luego, cuando ya el bolsillo alcanzaba, la serenata, ahí se tejían unos romances bárbaros. Y recordemos, para orgullo de los dominicanos, que los fundadores de Editorial Vedut, uno o todos aquí, son de Santo Domingo, son oriundos del municipio. Don Carlos Alberto Mejía Saldarriaga, como el señor Rodrigo Correa Palacio, ilustres locutores de esa época maravillosa de la radio antioqueña, pues digo, no hacían alarde solo de su voz, porque era una época en que la voz era fundamental para el desarrollo de un buen locutor, y también se llegaba al extremo, para algunos no, para otros no tanto, el que se tenía que llegar impecable a la cabina de sonido, saco, corbata, y todo era con libreto, desde el saludo hasta la despedida, no se permitía la improvisación. Muchos dirán, pero ¿y entonces dónde estaba la capacidad del locutor de improvisar si todo era libreteado? Pero era radio de aquellas épocas. Como lo digo, muchos podrían manifestar, pero era una radio muy acartonada, muy ladrilluda, pero era lo que se escuchaba. Y don Rodrigo Correa Palacios también lo recordamos, y muchos de nuestros televidentes también lo puedan conocer por aquella poesía de siquiera se murieron los abuelos. Y esa frase como de hubo una vez una Antioquia grande y altanera. ¿Qué podemos decir de don Rodrigo Correa Palacios? Pues de don Rodrigo mucho, porque tuve el honor de conocerlo personalmente, de conocer su papá, sus hermanas, sus sobrinas, su casa materna o paterna, porque recuerden que yo estudié todo el bachillerato en Sonsón interno. Yo llegué a Sonsón en 1960 y el papá de él manejaba una sucursal de La Pluma de Oro, que era una librería que tenía el papá de Rodrigo en Carabobo, entre Colombia y Ayacucho. Y luego, pues por ese despertar de la lectura, Miriam, la hermana de él, manejó muchos años la biblioteca de Sonsón e hizo mucho por la cultura sonsoneña con danzas, y tuvo una hermana que era escritora, Lucía Javier, que era su nombre artístico. De verdad me llegó mucho la poesía de Rodrigo como te digo, por el vínculo con Sonsón, y porque de él admiré mucho su autenticidad. Cuando hablabas ahora de la radio, yo siempre me he lanzado esta pregunta: ¿la radio o ha progresado o se acabó? Eso lo dejo a la conciencia de los veteranos y de también los jóvenes que escuchan radio y de pronto se cuestiona lo positivo o lo negativo. Sí, la radio evolucionó o involucionó, sí, es un concepto que cada generación ha ido marcando y ha ido dando a conocer. Lo decíamos anteriormente, para algunos quizá la radio de antaño, 70, 60, 80, fue una radio hecha con el corazón y muy profesional. Exacto. La radio de ahora es más chabacana, pero es algo, no nos vamos a meter en camisa de 11 varas porque es una discusión de nunca acabar y que cada generación trae su afán. Escuchemos entonces algún fragmento de esas magistrales interpretaciones de don Rodrigo Correa Palacios. Hubo una Antioquia grande y altanera, un pueblo de hombres libres, una raza que odiaba las cadenas y en las noches de sílex ahorcaba los luceros y las penas de las cuerdas de un tigre de siquiera se murieron los abuelos, sin ver cómo se negan los perros. Hubo una Antioquia sin genuflexiones, sin fondos ni declives, una raza con alma de bandera y grito de clarines, un pueblo que miraba las estrellas buscando sus raíces.
siquiera se murieron los abuelos, sin ver cómo afemina la molicie. Hubo una Antioquia en que las charreteras brillaban menos que los paladines, una tierra en que el canto de la cuna adormecía también a los fusiles. Y don Augusto, es muy paradójico que una poesía como esta, si la aplicamos a la modernidad, a nuestros tiempos actuales, la podemos aplicar perfectamente. Siquiera se murieron los abuelos. Eran muy proféticas estas palabras, muy visionarias a lo que en la actualidad estamos viviendo. Totalmente de acuerdo. También se destacó como narrador, él también narraba radionovelas. Y lo que decíamos anteriormente, esas voces ilustres que enamoraban a los oyentes. Y podemos cerrar los ojos e imaginarnos la mamá, la abuela, las tías y los niños todos alrededor del radio, escuchando la radionovela del momento y esperando al día siguiente el próximo capítulo. Y así se iban horas y horas interminables. ¿Cómo no recordar a Gaspar Ospina con Calimán, y que durante muchos años acompañó a los oyentes de la radio colombiana? No, y yo de Gaspar tengo gratos recuerdos porque Gaspar era de México. Entonces uno dice, hombre, un pueblo como de México, dar una voz tan linda como la de Gaspar Ospina. Y yo recuerdo cuando hablabas de las reuniones de la casa, de familia, esperando, por ejemplo, yo me acuerdo en mi pueblo natal, Amagá, esperando que fueran las 3 de la tarde o antes de las 3 para poner a calentar el radio, porque como era de tubos, hasta que esos tubitos no prendían, no había sonido. Era intermitente, ¿no? Claro, exactamente. Entonces la gente, si de pronto llegaba tarde a escuchar el capítulo, ya iba o muy adelante o quizás se perdían el final de la novela anterior. Estaba, por ejemplo, el chileno Eber Castro. Eber Castro, los tolimenses, Emeterio y Felipe, los chaparrines, la escuela de Doña Rita, y como lo decíamos al inicio del programa, el bien ponderado siempre Guillermo Zuluaga Montecristo, personajes como Montecristico, Montecristeso, Montecrisñato, en fin, fue una época de oro de la radio colombiana. De Antioquia nos vamos a escuchar a don Juan Harvey Caicedo, que se dedicó también un ilustre colombiano, locutor, periodista, y que también se dedicó a la poesía llevada a la música, llevado a los LPs. Juan Harvey era un actor, porque también fue actor, declamador de Santander de Quilichao, hermano medio de Jorge Elías el Campuzano, el locutor de deportes, y que yo diría que comercialmente dio en el clavo, porque esa voz la supo ubicar en algo muy bonito, la poesía llanera. Escuchemos algo. En una tarde de infierno, con el ambiente insalubre, galopaba Guadalupe con su compadre Carmelo. Noche y noche en el sendero, iba el camino del hato, después de un duro trabajo en la sabana del Duero. Sudorosos y sedientos enrumban su vista al río, pican la escuela con brío y rasgan el manto seco. El cacho es el bebedero donde el frescor se arremansa, donde la pena se amansa, delicado sosiego. Ya llegamos, compañero, se oye una voz que comenta. Aquí mi historia comienza, es el decir de Carmelo. Esta playa fue mi lecho, y ella, la arena tibia. Su aliento quedó en la brisa latente como el silencio. La llevo en mi pensamiento y voy con ella a todas partes. Es como el sol de la tarde que me deja sin aliento. La veo en el surco del viento cruzar espacios ignotos, desafiándole en su reposo al horizonte del tiempo. ¿Cómo recuerdo en mi sueño? Y cuando escuchamos a Juan Harvey Caicedo, es inevitable no reunirlo con sus grandes amigos también de batallas radiales y de la televisión, Alfonso Lizarazo, Jimmy Salcedo, Carlos Pinzón y otra voz inolvidable, Otto Granfenstein. Él tenía un programa que se llamaba La Hora del Regreso, voces magistrales, lo repito, de esa época dorada de la radio colombiana. Y de ahí vámonos para Boyacá. Hacia 1988, TVCine tuvo un acierto de hacer un programa que se llamó Romeo y Buceta, protagonizado por el actor antioqueño Luis Eduardo Arango, y tenía un personaje muy particular, boyacense,
Trino Epaminondas Tuta. Él tenía una frase como: tengo la boca redonda de decir oro, y es un tipo inteligente, sabe mucho de música, sabe de canción social, es muy polémico, el señor Jorge Velosa, más conocido por su agrupación Los Carrangueros de Ráquira. De grato recuerdo, me precio de ser su amigo, ando un poquito preocupado porque Jorge ha estado muy enfermo. Ya su estudio de grabación en Bogotá prácticamente lo han cerrado, creo. Con él tuve ocasión de compartir en el Hotel Nutibara, cuando era sitio de llegada de grandes artistas de talla internacional. Tuve ocasión de ser amigo de Jorge González, el que toca el requinto, que es un músico de Vélez. Tuve ocasión de estar en algunas charlas con él. Un hombre que posicionó la carranga. Yo en una tertulia hablaba de que Jorge llevó la carranga de Boyacá al Madison Square Garden de Nueva York y a un gran teatro que se me escapa el nombre, de Londres. Eso no lo hace cualquiera. Fue un hombre que desempolvó la carranga, porque antes de Jorge no escuchábamos carranga. Y la descubrió un hombre, o la reposicionó un hombre que era de título universitario. Recordemos que hay una cosa muy interesante. Jorge es médico veterinario de la Universidad Nacional de Bogotá y nunca ejerció la profesión. Él nos demostró que de la música se puede vivir y se puede hacer patria. Jorge Velosa, al cual me le quito el sombrero y que tiene unos mensajes muy profundos. Y don Augusto, antes de escuchar la música, uno no se imaginaría escuchar en el Madison Square Garden de Nueva York la cucharita. O sea, porque eso sería como decir frijoles con caviar, pero es que, porque es un escenario para los grandes de la música, del teatro, de la improvisación, de la presentación. Es un orgullo para el pueblo. Hugo, pero ¿quién ha dicho que la carranga no es grande? Yo discrepo de pronto un poquito de eso. A nosotros nos ha faltado ser más atrevidos. Ajá. ¿Quién creía en Herencia de Timbiquí? Yo conozco el origen de Herencia de Timbiquí. Conozco el corregimiento de San José en Timbiquí, donde ellos nacieron. Es que ellos no son siquiera Timbiquí. Y han tocado en el reino de la economía mundial como es Dubái, y se han posicionado por el mundo entero. Y en Berlín, él fue un éxito. O sea, uno en Berlín, en Alemania, escuchando carranga, un teatro completamente abarrotado, y en Colombia no lo aprovechamos ni lo valoramos. ¿Por qué no podemos ser atrevidos? ¿Por qué Lucho Bermúdez en 1944 posiciona el porro en Buenos Aires y hacen que la orquesta de Don Américo y sus Caribes y la orquesta de Eduardo Armani posicionen el porro colombiano en Argentina, y en esa época desafiar el tango? A veces me parece que a los músicos colombianos les faltó, ya hoy de pronto son más atrevidos los muchachos, ser más atrevidos. La orquesta de Pacho Galán, la de Lucho Bermúdez, acordémonos que Rafael de Paz y Tony Camargo posicionaron la música colombiana en México, en fin, más atrevido. Y Jorge lo fue, y Jorge rompió esquemas con la música carranga. Aquí están los Carrangueros de Ráquira. Cucharita de hueso me regalaron por amistad, y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió. Un grupo antioqueño, Kraken,
Hablando de todo este tipo de situaciones en que la música colombiana a veces no es tan tenida en cuenta en nuestro país, no digo que todos, pero que realmente no valoramos lo nuestro. Un grupo antioqueño Crack, un grupo rockero, en Alemania era un éxito total. Aquí de pronto no fue tan comercial y de hecho no era música colombiana, pero hablando pues de la importancia. Y te quiero, perdón, interpelar, consiga un disco de Crack, consíguelo para que vea y pida lo que quiera por él. Elkin tenía súper valorado después de... Elkin tenía una voz magistral y en Alemania era un éxito total, entonces diríamos, ¿hasta dónde lo apoyamos? La música, poesía, declamada, cantada, recitada. Y en los años 70 surgen Ana y Jaime Valencia, hermanos. Algunos dicen que eran poco histriónicos. Yo recuerdo una anécdota muy personal. Mi mamá decía que a Ana le deberían enseñar expresión corporal porque siempre tenía el mismo movimiento en el escenario, no tenía más movimientos. Pero marcaron la época de los jóvenes en los años 70. ¿Qué podemos decir de Ana y Jaime Valencia? No, con todo respeto y dentro de la amistad que nos ha unido, de pronto disculpar de tu mamá. Para mí el mejor cantante cubano es Benny Moré. Sí. Y después Barbarito Díaz. Yo a Barbarito una vez le preguntaron, un tipo campesino de un pueblo que se llama Bolondrón, que él por qué cantaba como una estatua. Y él decía, es que yo canto, yo no soy ni títere ni payaso, soy modelo. Yo lo que hago es cantar. Entonces, esta fue una época muy bonita. Es que todo este contexto no es gratuito. La juventud en los años 50, cuando yo comienzo ese despertar hacia la adolescencia y la juventud, de pronto era muy conforme. Pero a nosotros nos dieron unos golpes dentro del plano político internacional y nacional que hicieron que la gente despertara. Entonces ahí fue donde surge el movimiento nadaísta de Gonzalo Arango, que era de Andes, y su séquito de seguidores. Fernando González. Por eso te digo. Entonces no es gratuito, es cuestiones de la evolución, como ahora uno tiene que aguantarse el reggaetón y tiene que aguantarse la música popular. ¿Ya? Entonces, ¿qué te digo de Ana y Jaime? Un dueto extraordinario que causó mucho furor en la juventud universitaria y secundaria. Un dueto que marcó tanto que después de viejos se volvieron a reencontrar porque creo que volvieron a cantar. Jaime, un filántropo que después se dedicó a obras sociales y en Bogotá ha hecho mucho por la gente de la calle. Ese término de desechable a mí me parece muy duro, pero lo emplean mucho, entonces a él hay que abonarle una obra social muy bonita. Y Ana, pues para mí extraordinarios en su género. Es que ¿por qué, insistiendo en la crítica, por qué le rendimos tanta pleitesía a lo extranjero y a lo nuestro no? Es que hay que mirar, por ejemplo, Claudia de Colombia surgió de un nivel muy bajo. La misma Marvel, gústeme o no me guste, ella surgió de un nivel muy bajo. Alguien muy vivamente, alguien muy comercial, las posicionó e hizo plata con ellas. Entonces yo diría que nosotros, a mí me hubiera gustado ser empresario de la música, la verdad. Porque es que, ¿quién triunfa en la música? El que se ha atrevido. De resto yo creo que no. Además porque, por ejemplo, a Jaime y a Ana, Ana y Jaime les tocó una época de transición donde las chicas, la revolución, ya el jean hacía parte, la minifalda, vamos a subir la ropa de terlenca, el terlete, la terlenca, las botas a gogo, el hip, los taches. Bueno. Nos remontamos a Ancón, a Busto, que entonces todo eso marcó una época donde los muchachos querían, a través de la música, de la poesía, dar a conocer sus ideales. Exacto. Con lo que voy a decir, y no quiero crear polémicas ni mucho menos, pero eran jóvenes de 17, 18 años que tenían más ideales sociales y hacerse partícipes de una vida social activa, no yendo a la calle a apedrear y a acabar con centros comerciales o con CAIs, con lo que ha sucedido lamentablemente en los últimos días en Colombia, pero sí con música. E inconformismo musical. Con música, o sea, con músico, ellos decían, mire, escúchennos, obsérvenos que estamos aquí y queremos hacer parte de la sociedad. Y Ana y Jaime se metieron indirecto o directamente también con la guerrilla de la época en una de sus tantas canciones, como hablando del cura Camilo Torres. Claro.
Entonces, Café y Petróleo, Ricardo Semilla, como muchas de las canciones que podemos escuchar el día de hoy. Vamos a escuchar, por ejemplo, este tema. Ricardo Semilla. Era algo muy sencillo. La historia de un campesino y todo lo que realmente ocurría alrededor de la época de la violencia en Colombia para aquellos años, que la hemos tenido de los años 50 y de ahí hacia atrás. Ricardo va por la aldea estrenando amaneceres, silbando canciones frescas sin olvidar sus quehaceres. La aldea ese día nuevo salió el sol muy en silencio y dejó que el aire tibio regara bien los sucesos. Es una historia que aún se repite en Colombia. Regara bien los sucesos. Regara bien los sucesos. Hay una canción donde ellos interpretan una frase muy bonita que dice que porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha. Y porque se metían, por ejemplo, por allá se metieron con la Coffee Petroleum Company y se metían con una gaseosa cola que todos conocemos. Entonces ellos tocaban ampollas, lo mismo que lo pudo haber hecho Christopher, Pablos Gallinazos. Desde la Argentina, ¿cuántos de nuestros televidentes no recuerdan a Piero? Con los americanos, por ejemplo, ellos nacen ancianos, Inmortal, y van enniñeciendo a través de la vida los americanos. Y Piero es más colombiano que Piero no hay siendo argentino, porque aquí se quedó. Aquí se quedó y se nacionalizó en Colombia. ¿Qué vamos a escuchar, don Augusto? Bueno, hablábamos en algún programa de que la meca de la industria discográfica era Medellín. Cuando se prensaban los discos de acetato o 33, los de 45 y 78. Fuentes, que era de origen cartagenero, que después estuvo en Barranquilla y que finalmente se asentó en Medellín, por allá en el año 61, eso es lo bonito de la música, le dio la feliz idea, ¿qué hay en Cartagena en las murallas? Cañones. Y le dieron por hacer una serie que se llama Los 14 Cañonazos Bailables. Ya cumplió de 1000 años, eso fue de la época del 61, cuando estaba en su apogeo la discografía en Antioquia. Pero pues obviamente con agrupaciones de todo el país, estaba Fruco y sus Tesos, estaban los famosísimos Corraleros del Majagual, estaban los hermanos Martelo, Lucho Bermúdez, Edmundo Arias de Tuluá, bueno, un sinnúmero de orquestas que ¿qué hacían? Animarlo en la Navidad. De Latin Brothers podemos meterlo. De Latin Brothers, claro que sí, Joey Arroyo en sus comienzos. Entonces era toda esa playa de orquesta, la Sonora Cordobesa, la UNOA de Montería, bueno, un sinnúmero de orquestas que nos alegraron la vida y por ejemplo dieron los hermanos Martelo, Gabriel Romero con famosos éxitos como La Subienda, etcétera, etcétera. Entonces esta serie que comenzó en 1961, cuando los Corraleros de Majagual se iniciaron, recordemos que Alfredo Gutiérrez todavía canta y Alfredo comenzó en los Corraleros de 19 años en el año 61. Además porque, de pronto los televidentes me van a perdonar si no soy muy exacto, creo que este 14 Cañonazos volumen 20 es entre 1980 y Sí, comenzando la década del 80 porque el primero fue del 61. Exacto, y para uno que era niño en aquella época era muy simpático porque uno con la carátula era como buscando qué más se le podía ver a la modelo, pero era lo más cercano a una novia que uno podía tener y uno recuerda que en la casa, ¿y usted qué está mirando tanto? Pero era porque uno se deleitaba con las carátulas. Y ellos se caracterizaron por carátulas atrevidas en su momento. Era lo más atrevido. No, cada diciembre uno esperaba y el que tenía en la casa radiola
y los 14 cañonazos de diciembre estaba in. Escuchemos algo de los 14. Y antes de ello es una invitación para los televidentes que tengan la posibilidad de ver en Netflix. Hay una película ahora que es colombiana, valga la publicidad. Al son que me toquen bailo. Es un recorrido por toda esa historia musical desde la niñez hasta la juventud y todos esos ritmos musicales. Y aquí en esa película interpretan varias de estas canciones que bailamos, gozamos, reímos y lloramos en los diciembres. Y enamoramos. Y enamoramos. Bajo la lluvia inclemente de una noche sin lucero, a un pescador que no siente porque es más grande su anhelo. Amanece con pescado para vender en el mercado. Amanece con pescado para vender en el mercado. Mañana es 2 de febrero. Un himno, Colegiala. Colegiala. Esa es lo que fue Colegiala. Les voy a leer algunas de las canciones que traía este trabajo discográfico. Estaba Colegiala, Ay Chave, En qué parará la cosa, Las tapas, La subienda, Lloró mi corazón, Te están matando los años. Es que este disco recopila casi todas las canciones que bailábamos en los diciembres o bailaban nuestros tíos en los diciembres. ¡Esto es para ti, mamita! Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor. Tú sonríes sin pensar que yo por ti estoy sufriendo, mi amor. Esa era la magia de los discos, que se presentaba el scratch, empezaban a repetirse. Esa es la magia de un disco. Este tema yo nunca lo olvido. Rodolfo llegó de Magangué a Medellín de 19 años. Nunca, por cualquier motivo que no viene al caso, Rodolfo supo lo que tenía. Este disco no fue un éxito, fue un exitazo en Francia. ¿Quién lo creyera? Donde Rodolfo hubiera sabido llevar una vida más organizada, y si me escucha la familia creo que no los ofendo, había sido un tipo muy rico. Solo con este tema. Un hombre que llegó aquí a Medellín sin conocer a nadie, que se abrió paso. Caso contrario de Gabriel Romero, que comenzó en Barranquilla tocando con los hermanos... Ay, se me escapa. Bueno, una orquesta muy famosa que hubo en Barranquilla que finalmente llegó a Medellín, y lo mismo Gabriel se posicionó aquí. Los hermanos Martelo llegó a Medellín, se posicionó la orquesta de los hermanos Martelo. Él se independiza y triunfa con un solo tema. Tiene tema muy bueno, La Piragua. No tuvo más. Con eso tenía para hacer plata Gabriel. En sus presentaciones personales o en sello discográfico fue mucho lo que vendió Sonoluz con La Piragua. Antes de finalizar este programa, don Augusto, le tengo una pregunta. ¿Por qué o en qué momento Adolfo Aicardi descubre que debía hacer esa transición de la balada romántica de aquellos años románticos y de la época dorada de la música romántica en Colombia a la música bailable? ¿Es impulsado o es a mérito propio? Yo creo que sí. Enseguida la alcaldía de Envigado, en esa época dorada de la música tropical colombiana, existía un estadero que llamaba el Berioska. Yo tuve ocasión de estar en ese estadero, y en una ocasión me sorprendió, porque yo creo que de los poquitos afortunados fui yo. Nos tocó ver a Gustavo Quintero cantando boleros. El Loco Quintero. El Loco Quintero. Asimismo, a Rodolfo, yo creo que fue más cuestión comercial, porque acordémonos que si bien Fuentes hizo mucho por la música colombiana en el aspecto tropical, también fue mucha la plata que se consiguieron. Entonces, pues vieron ese espíritu jacarandoso o guapachoso de Rodolfo, su procedencia de Magangué, un pueblo de la parte ya sabanera. Entonces de pronto vieron la forma de hacer plata con él también en esa transición, porque acordémonos que la balada
balada estaba invadiendo a Medellín, propiamente, pero con gente del extranjero. No había tanto cantante de baladas colombiano. Me voy a atribuir una frase del ya desaparecido presentador mexicano Raúl Velasco. Esta historia apenas comienza porque aún hay más. Casa Museo de la Música Argemiro de Jesús García Meneses, Santo Domingo, Antioquia.